Bueno, la siguiente que vamos a repasar ya la vimos en la clase de generalidades y examen neurológico, es la escala de debilidad del Medical Research Council. Si bien en general se utiliza más para patología neuromuscular, como puede ser una miastenia gravis, una esclerosis lateral amiotrófica, un Guillain-Barré, también se puede aplicar para la enfermedad cerebrovascular. Si ustedes se dieron cuenta, en el NIH nada más nos fijamos si el paciente levanta durante 10 segundos el miembro superior y si levanta durante 5 segundos los miembros inferiores. Entonces eso es bastante poco objetivo. Muchas veces los déficits son asimétricos y puede ser que haya más compromiso proximal que distal, por ejemplo en el miembro superior. Entonces, aplicando esta escala les permite ser un poco más objetivos y hacer un seguimiento un poco más estricto de si esa debilidad va fluctuando. Entonces, va de 0 a 5, 0 es cuando hay ausencia de movimiento, queraplejía, 5 es cuando está normal, y de 1 a 4 sería paresia. 1 es cuando solamente se contrae, 2 es cuando desplaza en el plano de la cama, 3 es cuando vence la gravedad pero no vence la contrarresistencia, 4 es cuando vence la gravedad pero no vence del todo la resistencia, y bueno, como les decía, 5 es normal. Si se dan cuenta la figura que les puse ahí, lo que tienen que hacer es hacer distintos movimientos de flexión, extensión y rotación y contraponer la mayor fuerza posible para poder puntuar al paciente. Es sin piedad. ¿Ok? Le hacen bien, o sea, le piden al paciente que flexione, ustedes contraponen la fuerza y en función de lo que ustedes perciben le van puntuando de 0 a 5. ¿Ok? Y más que nada les va a servir en situaciones donde por ahí es distinta la debilidad proximal que distal o a lo largo de los días va a ir modificándose y ustedes van poniendo cuánto de 0 a 5 tiene este paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta? Están muy callados. Yo creo que no, doctora. Bueno, entonces recuerden, para la parte del déficit motor en un evento cerebrovascular es complementaria con el NIH y también la pueden aplicar a cualquier patología neuromuscular, una distrofia muscular, una miositis, una miastenia gravis, el Guillain-Barré, una polineuropatía, por ejemplo, que sea motora. En todas esas situaciones ustedes pueden aplicar esta escala. Bueno, y lo último que vamos a ver es el Hanty-Hess y el Fisher. Yo elegí ponerlo porque ni bien empecé a trabajar acá, me pasaba que me encontraba pacientes con hemorragias intraparenquimatosas y que les ponían Hanty-Hess y Fisher. Tienen que tener en cuenta que son escalas exclusivas de la hemorragia subaracnoidea, ¿ok? No se aplican a ningún otro tipo de enfermedad cerebrovascular. Hay una que es clínica, que es el Hanty-Hess, y hay una que es radiológica, que es el Fisher. Y esto existe de esta manera porque muchas veces hay disociación clínico-radiológica. Es decir, por ahí pacientes que clínicamente no están tan comprometidos, pero cuando uno examina la tomografía el sangrado es bastante profuso, y viceversa, pacientes que por ahí están muy sintomáticos, cuando examinamos la tomografía no tiene tanto sangrado, entonces tengo que empezar a pensar que puede haber otra complicación que es la que esté determinando qué es lo que le está pasando a mi paciente. ¿Ok? La de Hanty-Hess, que es clínica, va de grado 1 a 5. Grado 1 es cuando el paciente está totalmente asintomático, tiene una leve cefalea o algo de rigidez de nuca. El grado 2 es cuando ya la cefalea es más severa, tiene rigidez de nuca, la parálisis de algún par craneal. El grado 3 ya hay somnolencia, confusión, un déficit focal establecido, es decir, una hemiparesia, una hemiplejía. El grado 4 es cuando ya hay estupor, una hemiparesia más constituida y alteraciones vegetativas, como puede ser hipertensión arterial, arritmias cardíacas. Y el grado 5 es cuando ya hay coma y descerebración. ¿Ok? Complementariamente, entonces, analizamos la tomografía cerebral simple, que recuerden que en la emergencia, en una sospecha de cualquier enfermedad cerebrovascular, es el primer estudio que siempre vamos a hacer, porque es el más rápido, porque no tengo que estabilizar tanto al paciente, sino que, o sea, lo puedo hacer inmediatamente. En cuanto a lo que es la cuantificación de la hemorragia, el grado 1 es cuando no tengo nada de sangre. Y en esta situación, si yo sospecho que es una hemorragia subaracnoidea, ¿qué estudio debería hacer inmediatamente si la tomografía me da negativa? ¿Qué estudio debo hacer en el algoritmo de la sospecha de una hemorragia subaracnoidea? ¿Qué les parece? Tienen un paciente con una cefalea en estallido. ¿Una resonancia? No. Si no hay resonancia, una angiografía puede ser. Bueno, la angiografía podría ser el gol estándar para identificar si hay o no un aneurisma. Pero en lugar de una angiografía, antes, ¿qué hago para identificar la sangre en el espacio subaracnoideo? ¿Con qué estudio lo podría identificar?
que lo hacen en la cabecera del paciente. ¿Cómo te hace? Una tomografía computarizada. No, Un ya la TAC, profe. tomografía. Un El TAC ya- RX. No, RX menos. En el TAC ya nos dio negativo. Entonces, ¿qué procedimiento debería hacer yo para objetivar la sangre en el líquido cefalorraquídeo? Una punción lumbar. Una punción lumbar, que yo esperaría encontrar eritrocitos crenados, ¿sí? O se hace la prueba de los 3 tubos, ¿sí? Y ustedes van a ver, si en la punción es traumática, en los 3 tubos se va diluyendo la sangre. Pero si es que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, me va a dar en los 3 tubos la misma cantidad o el mismo color de sangre, ¿sí? Entonces puede que todavía no se vea nada en la tomografía, pero ustedes hacen una punción lumbar y se encuentran con xantocromía positiva y eritrocitos crenados, y eso avala el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Ya si el sangrado va a ser más profuso, como sería el grado 2, empezamos a ver sangre difusa, como se ve en la ínsula del lado derecho en esa tomografía, donde se ve apenas una hiperdensidad muy pequeña. Ya cuando hay sangre formando coágulos de más de 1 milímetro, o de más de 3 a 5 en el plano longitudinal, hablamos de un grado 3, que es el que más riesgo de vasoespasmo tiene, y un grado 4 es la última que estamos viendo, donde además de la hemorragia subaracnoidea tiene un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Se empezó a acumular sangre en forma de un hematoma, ¿ok? Las que más riesgo de vasoespasmo tienen son el grado 3 y el grado 4. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, Sí. en cuanto a la escala de ranking, suele ir acompañada por lo general casi la mayoría de veces luego de la escala de stroke, o solamente se utiliza muy poco. O sea, la de ranking modificada me permite saber más o menos qué grado de déficit tiene el paciente. A ver, creo que la tengo por acá. Y, por ejemplo, dentro de los criterios de exclusión, se dice que cuando el paciente consulta entre las 3 y 4 horas, entre las 3 y las 4 horas y media y tiene más de 80 años, por lo general muchos dicen que no se trombolizaría. Ahí vale mucho la escala de ranking modificada, porque eso me establece qué déficit tiene el paciente previo o qué funcionalidad tiene el paciente previo a que haga un evento cerebrovascular, ¿sí? Entonces, si es un paciente que tiene una buena funcionalidad, obviamente yo lo voy a trombolizar. Ahora, si es un paciente que tiene poca funcionalidad previa, con una escala de ranking, que yo, de más de 4, acá la tengo, ya se las voy a compartir. No lo voy a trombolizar. Básicamente tiene que ver con eso, con establecer la funcionalidad. Pero no es solo en el marco, o sea, se puede usar para cualquier patología que te deje una secuela. En el caso puntual de la enfermedad cerebrovascular, te ayuda a definir los pacientes que tienen más de 4, y por más que lleguen en la ventana, ¿para qué lo vas a trombolizar? Porque ¿qué funcionalidad le vas a regalar a ese paciente? A ver, se las muestro acá. No sé, ahí. Miren que está como lento. Ahí la están viendo. Bueno, entonces fíjense que 0 es sin síntomas, 1 es con sin que tenga discapacidad importante, el paciente puede hacer todas sus tareas habituales, 2 es una discapacidad leve, 3 es una discapacidad moderada, 4 es cuando ya tiene una discapacidad moderadamente grave, necesita también ayuda para caminar y para sus necesidades básicas, 5 es discapacidad grave con incontinencia, necesita asistencia permanente, y 6 ya es muerte. Entonces, un paciente que al momento que consulta, por más que llegó en ventana terapéutica para una trombolisis, si tiene una escala de ranking de más de 4, y la verdad que yo voy a pensar muy bien si realmente vale la pena trombolizar a ese paciente, porque yo no le voy a estar regalando mucha funcionalidad. Entonces, asumir el riesgo de que por ahí haya alguna complicación, como puede ser transformación hemorrágica, si por ahí no le voy a regalar mucha funcionalidad, no tiene mucho sentido. Básicamente para eso nos sirve. Pero si te das cuenta, es una escala que puntúa severidad, como puede ser también, y discapacidad, como el índice de Bartel también, por ejemplo, que se usa mucho, para más que nada a veces cuando uno ordena terapias de rehabilitación, te lo piden, o si tenés que pedir enfermería domiciliaria o hospitalizaciones en casa. Entonces a veces estas escalas de discapacidad te sirven para
dejar objetivado en la historia clínica que el paciente realmente necesita asistencia para sus actividades diarias, ¿sí? Entonces, puntualmente la de Rankin se usa en el marco de una enfermedad cerebrovascular para realmente definir si vale la pena trombolizarlo o no. Entonces, cuando un paciente tiene más de 4, yo me lo voy a replantear mucho, si realmente vale la pena asumir los riesgos de la trombolisis en un paciente donde no le voy a regalar funcionalidad. Pero también, como es una escala de discapacidad, se puede aplicar, qué sé yo, para alguien que quedó con una secuela de un trauma cranocefálico, para alguien que tiene esclerosis múltiple, ¿sí? O cualquier patología neurológica que te deje una discapacidad. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Entonces, bueno, básicamente eso. Si a vos te llega un paciente con un ACV isquémico y te dicen, tiene una escala de Rankin modificada de 4 previo al ACV de ahora, vos vas a decir, listo, lo dejo así como está. No le voy a hacer nada extra porque tiene 80 años con una escala de Rankin de 5. Ya está. No le hagamos más nada. ¿Ok? Bueno, listo. Si no hay ninguna pregunta, la idea es que hoy entonces retomen enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, repasen las escalas correspondientes, relean el capítulo de coma y vean que, digamos, el coma es un síndrome que puede estar causado por un montón de patologías. Lo vimos también cuando estábamos hablando del síndrome de hipertensión endocraniana, que ahí también vimos un poquito, hicimos una introducción sobre el Glasgow. Y también podrían leer algo de demencias, el capítulo que está en el libro, y ahí entienden más la utilidad práctica que tiene el Mini-Mental Test, que si bien ya les digo, inicialmente se ideó para diagnóstico de demencia, después se popularizó, y por ejemplo, si tienen un paciente con una meningitis que ingresa a la clínica, ustedes le pueden hacer el Mini-Mental Test antes de iniciar el tratamiento, ven qué puntaje tiene, y una vez que finaliza y completa su tratamiento antibiótico, le vuelven a hacer la escala de Mini-Mental Test, y ven realmente cuánto mejora la funcionalidad de ese paciente. Es una forma objetiva de dejar escrito en la historia clínica cómo mejoró después de haber tenido una intervención. Profe, una pregunta. ¿Qué ventaja, o sea, cuál es la ventana temporal o esa ventaja terapéutica para comenzar la trombolisis al paciente con un ACV? A ver quién le contesta a Benito. ¿Cuál es la ventaja? 4 menos de 4 o 4.5 horas en adultos, pero tiene que ser menos de 3 en ya personas de avanzada edad, o sea, en vejez, por así decirlo. O sea, son a 4.5 horas la ventana. De 3 a 4.5 horas. Dependiendo de situaciones particulares, ¿ok? Justamente eso le quería preguntar, profesora, porque o sea, lo que acabamos de dar de la escala del D, pues encontré, o sea, que la escala en sí nos sirve para determinar pues qué tan grave está el paciente. Exacto. Pero en lo que encontré ahora, bueno, encontré 2 artículos, no sé cuál de los 2 será, porque en uno de ellos menciona que no se debe trombolizar pacientes que presenten las siguientes características. Una de ellas es que si el paciente tiene el déficit neurológico leve, o sea, el NIC menos de 4, pero, sí, pero relativamente, aquí ya lo estarían exponiendo como un criterio de exclusión, bueno, porque es lo definitivo. Donde te tenés que guiar, hay una guía, después ahora cuando les ponga la clase de, mañana vamos a ver emergencia del sistema nervioso central, y les voy a dejar la guía de la American Heart Association, que esa es la base para establecer los criterios de exclusión. No, ellos ahí lo ponen como relativo, y la clase que yo les di lo puse dentro de relativos. La clase magistral que vimos al principio del semestre es uno relativo, por esto que yo les explicaba. Va a depender de qué impacto tiene ese déficit sobre ese paciente más allá del puntaje que representa. No siempre, y es lo mismo que les decía, las escalas tienen falencias. Por ejemplo, vos podés tener un paciente intubado por un Guillain-Barré y le va a dar un Glasgow de 11 porque queda anulada la respuesta verbal, pero el paciente está vigil y obedece órdenes y está lo más de bien. Eso es una falencia porque el número en realidad no va a estar representando el estado clínico del paciente. Y lo mismo pasa con el NIH, porque ahí vos te va a dar 3 puntos, por ejemplo, una hemianopsia completa. Pero, esto que yo digo, si el señor trabaja de conductor de taxi a larga distancia
y le queda una hemianopsia, realmente considerarlo como un déficit leve es totalmente una atrocidad, porque ese señor va a perder su fuente laboral por el déficit que le quede. Entonces son situaciones relativas y quedan a criterio del médico tratante. Eso en la guía de la American Heart Association lo establece así, y en el libro, que ustedes también los tienen, los criterios de inclusión y exclusión, también está establecido como un criterio de exclusión relativo. ¿Ok? O sea, en la bibliografía oficial de la cursada está bien explícito que es un criterio de exclusión relativo. Está bien, doctora. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces mañana sí es a las 4 y vamos a ver emergencias del sistema nervioso central. Vamos a repasar enfermedad cerebrovascular, neuroinfecciones y estado de mal epiléptico. La idea es ver cómo estos tres síndromes pueden darse por separado, ser diagnóstico diferencial entre sí, pero a su vez pueden coexistir en el mismo paciente y al mismo momento. ¿Se entendió? Sí, doctora. Bueno, entonces para mañana repasan enfermedad cerebrovascular, neuroinfecciones y estado de mal epiléptico. Y espero que estén más activos en la participación. Doctora, ¿Okay? disculpe, se me olvidó preguntarle, en cuanto a lo de las exposiciones, pero las que son grupales, Sí. Que son a partir de los artículos que usted dio, esas sí son las que van a llevar las diapositivas. Esas pero, llevan diapositivas, tienen 30 claro, minutos y recuerden, tienen que alternar casos clínicos con la información teórica. Listo, ya esa era la pregunta. Listo, muchas Sí, gracias. no, la idea es que no pongan cosas de otros textos. Si ustedes quieren leer de otro lado para entender mejor un concepto, buenísimo, pero no es la idea que hagan una revisión de la bibliografía, sino que tienen que exponer ese artículo, ¿ok? Se tienen que basar en lo que plantea el artículo y hacer mucho énfasis en la presentación de los casos clínicos. Me voy a fijar mucho cómo lo hacen, porque piensen que el día de mañana ustedes como médicos todo el tiempo van a estar presentando casos clínicos, ¿ok? Está bien, doctor. O sea, vamos a desglosar el artículo en pocas palabras. Exactamente. Y todo traducido. No quiero que peguen cosas cortadas y pegadas, sino que todo traducido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sí, mañana a las 4, por este mismo, después yo les pongo el enlace. Recuerden que yo pongo un enlace particular para cada clase y si hay algún inconveniente me escriben al correo, ¿sí? Si están con algún problemita, porque yo, digamos, no, me escriben por correo y ya está, ¿ok? Ok, profe, gracias. Listo. Profe.